Hoy vamos a hablar de 5 cosas que tienes que sacar de tu casa ahora mismo, porque traen pobreza y estancamiento. Es muy importante que prestes muchísima atención a esta información que hoy voy a compartir contigo. Si te encuentras estancada y probablemente todo lo que lograste hasta ahora está en medio camino, es por estas 5 cosas que voy a decirte en detalle. Te diré qué son y por qué es sumamente importante que hoy lo hagas. En primer lugar, debes entender que todo lo que existe en el mundo es energía, desde ti misma hasta cada objeto que existe en tu casa. Y esa energía puede impulsarte hacia adelante o frenarte para alcanzar tus metas. Después de darme cuenta de todo esto, descubrí que muchos objetos en mi casa estaban estancándome y eran parte de mi pasado. Cuando logré eliminarlos, empecé a manifestar milagros en mi vida que nunca me había imaginado. Tómate unos minutos para ti misma y presta muchísima atención porque esta información es súper poderosa. Si logras aplicarla en tu vida, también vas a ver muchos milagros. Estas 5 cosas que voy a detallar para ti ahora están muy relacionadas con la vibración. Empecemos con la primera, y esas son las prendas de ropa que ya no usas en tu casa. Cuando adquieres una prenda, en este momento tiene una energía muy particular, según la situación en que te encuentres. Seguramente has experimentado comprarte alguna prenda que en ese momento amabas y usabas con frecuencia, pero de repente dejaste de usarla. ¿Sabes por qué dejaste de usarla? Eso es porque has cambiado. Ten en cuenta que estamos constantemente evolucionando y lo que te gustaba ayer puede que ya no resuene contigo hoy. La prenda que has dejado de usar contiene la energía de tu pasado, que ya no se alinea con tu energía actual, y eso estanca tu progreso. Es por eso que ya no debes de guardar ropa que no usas. Guarda solo la ropa que te sientas cómoda, que sea tu favorita o te sientas hermosa cuando te veas en el espejo. El resto puedes donarla si está en perfecto estado, y si no, deshazte de ella. Pero antes de despedirte de esa prenda, te voy a pedir que hagas este ejercicio, y es muy importante que prestes mucha atención. Tomarás esa prenda en tus manos con mucha gratitud y dirás lo siguiente: gracias por los momentos que compartimos y el tiempo que pasamos juntos. ¿Sabes por qué te pido que hagas esto? Porque esa prenda contiene mucha energía y tiene que despedirse con mucho agradecimiento. Cuando lo usaste, seguramente te trajo muchísimos momentos maravillosos. La segunda cosa que bloquea tus energías son las cosas rotas. Puede ser un utensilio o cualquier objeto que puedas obtener en tu casa, como algún espejo, algún jarrón, lo que sea. Recuerda que tu casa es tu templo y debes de cuidarlo. Si algo está roto, no debes intentar arreglar pegándolo. Y tener algo roto en tu casa es un gran ladrón y bloqueador de energías. Harás lo mismo que con la ropa. Te despedirás de ello con gratitud y te desharás de él por el servicio que te brindó. La tercera cosa son los zapatos sucios o gastados. Y esto lo aprendí
de mi gran maestro de metafísica. El viaje de tu vida siempre está guiado por los zapatos que llevas. Y esto siempre tienes que mantenerlos limpios y en buen estado. Cuando llegues a tu casa, siempre debes limpiarlo para que no entren una energía negativa. Y si están gastados, ¿quieres tener un camino roto en tu vida? Yo imagino que no. Haz todo lo posible por reemplazarlos por unos nuevos, porque ellos son los que te guían todo el día soportando el peso de tu cuerpo y absorbiendo toda la energía cuando estás fuera de casa. La cuarta cosa requiere que prestes mucha atención, porque la mayoría lo tenemos en casa. Y estas son los objetos o las ropas de las personas que ya no están contigo, que ya no están en este plano. Los recuerdos solo deben permanecer en tu mente. Lo demás es energía. Y si esa persona ya no está en tu presente, déjalos ir. Deja que continúen su viaje. No interrumpa su proceso, porque lo único que lograrás es estancarte en tu propia casa. Solo debería de haber cosas que formen parte de tu presente, porque el pasado ya no existe. Como dijo Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 8 al 22. La quinta y última cosa que debes eliminar de tu casa es el desorden. La energía en tu casa debe fluir libremente. Cuanto más ligero sea tu entorno, más energía circulará. Intenta siempre mantener tu hogar muy organizado. Abre siempre las ventanas para dejar entrar la luz solar. No dejes absolutamente nada en el camino. Intenta mantener tu casa siempre perfumada, con plantas que intenten rejuvenecer tu corazón, porque ese es tu templo, tu hogar, y te tiene que alegrar siempre volver. Haz tu cama todas las mañanas y agradécele por brindarte ese gran descanso. Recuerda que eso también es energía. Haz tu casa lo más armoniosa posible. No se trata de lujos, se trata de energía en movimiento. Con una casa limpia y armoniosa, con estos puntos que te di, vas a sentir un gran cambio significativo. Te vas a sentir más ligera y verás cómo las cosas en tu vida empiezan a resolverse. Deja que la energía fluya y verás cómo cambia por completo. Pero esto no me hagas caso solamente por lo que te digo. Pruébalo tú misma. Un día, un gran maestro de metafísica me dijo: si quieres que tu presente sea maravilloso, tu pasado debe morir. Y ahora sí, sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes. Si te gustó la información que compartí, déjamelo saber en los comentarios. Dale me gusta si eres nuevo o nueva. Y si me estás viendo por primera vez, te invito a que te suscribas para que veas todos los videos nuevos. Hasta un próximo video. Soy Debbie Villarroel, la herrera motivadora.